nosotros. Como decía nuestro hermano Bernardo, Señor, tú no merecías, Señor, tú no merecías todo lo que tuviste que sufrir, Señor, y cargar, lo merecíamos nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, gracias, Señor, por tu grande amor, Señor. Gracias porque tu gran amor no lo podemos medir, Señor, por la cantidad de gente que tú amas, sino por el tipo de gente que tú decidiste amar, Señor. Nos has decidido amar a nosotros, miles pecadores, Señor, pero que estamos ante ti humillados, reconociendo, Señor, que te necesitamos. Sálvanos, Señor. Háblanos, Padre, esta tarde a través de tu palabra, que al ser expuesta tu palabra, Señor, Cristo sea exaltado, Cristo sea glorificado, y nosotros humillados, Señor. Nosotros humillados ante tu evangelio, Señor, y tú seas levantado en alto, Padre, que tú brilles en cada corazón, Señor, al exponer tu palabra, Señor. Toma el control de este mensaje, de cada palabra de mi boca, Señor. Toda palabra ociosa que no venga de parte tuya, Señor, quítala, Señor. Toda palabra que sea de parte mía, Señor, que el viento se la lleve, Señor, pero que tu palabra, Señor, permanezca en los corazones de mis hermanos, Señor, trayendo mucho fruto para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero invitarte, hermano, a que vayamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo 27. Versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén para darle lectura todos juntos, un solo versículo. Entonces lo vamos a partir con nuestro mensaje de esta tarde. Mateo capítulo 27, versículo 46. Amén. Vamos a darle lectura todos juntos, mis hermanos. La palabra de Dios dice así: en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Damos lectura una vez más, mis hermanos? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Abandonado por Dios. Vamos a llamarle a este mensaje: abandonado por Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, alguna vez han sido abandonados por Dios? ¿Recuerdas alguna ocasión en la que digas: aquí en este momento Dios me abandonó? ¿Recuerdas alguna de esas ocasiones? No que hayas sentido, no que hayas sentido. Los sentimientos son a veces muy falsos. Que tú estés 100% seguro y digas: Dios me abandonó. Creo, mi hermano, que nadie puede decir eso. Nadie podría decir hoy, levantar la mano y decir: sí, a mí un día Dios me abandonó. Sin embargo, hermanos, hubo alguien a quien Dios sí le abandonó. El domingo pasado, hermanos, veíamos cómo una multitud aclamaba a Jesús. ¿Recuerdan? Y gritaban y decían: Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos, le gritaban a Jesús. Pero la gente desilusionada porque Jesús no cumplía todos sus caprichos, y la gente caprichosa, un mensaje de hace como 15 días llamábamos creyentes caprichosos, que si Dios no hace lo que ellos quieren, terminan odiando y aborreciendo a Dios. Este tipo de gente, la gente que el domingo, hermanos, hace 5 o 6 días atrás, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 5 días. La gente que hace 5 días atrás, hermanos, clamaban y decían: Hosana al Hijo de David. Hermanos, un viernes como hoy, ¿recuerdan la tradición? Un viernes como hoy,
Su grito había cambiado y ahora gritaban: crucifícale. Con el mismo fervor con el que gritaron: sálvanos, ahora gritaban: crucifícale, porque no hace él lo que nosotros queremos. Crucifícale. Hermanos, Jesús está colgado en la cruz. El domingo estaba entrando a Jerusalén, pero un día como hoy recordamos que Jesús está colgado en una cruz, lo han clavado, la peor de las muertes, mis hermanos. Probablemente el origen de la cruz, de la crucifixión, viene de los persas, y probablemente, hermanos, esta era una muerte que se le daba a los animales salvajes. Así que si algún animal salvaje, un león, un oso, o algún animal, alguna bestia, por alguna razón me provocaba un daño a mí o a mi familia, salía toda la tribu, salía todo el pueblo a cazar a aquel animal hasta que lo atrapaban. ¿Y saben qué hacían? Lo colgaban, lo crucificaban literalmente para que sufriera el animal y para desquitar en él todo el coraje y la venganza que querían por la muerte quizás de un ser querido muerto por una bestia. Pues esta manera de morir, hermanos, fue copiada de esta tradición de los pueblos y la comenzaron a poner en práctica en los criminales, en la peor de la gente, en la gente que la sociedad no quería. Este tipo de muerte, hermanos, la experimentó nuestro Salvador. Aquel que no cometió ningún mal, aquel que nunca pecó, aquel que solo hizo el bien, ahora está clavado, hermanos, de pies y manos, sufriendo el dolor de la cruz. En los evangelios, hermanos, tenemos el registro de las últimas palabras de nuestro Señor. Son 7 las que tenemos registradas en los evangelios. Una de ellas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra: estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdas la palabra que le dio al ladrón? Estarás conmigo en el paraíso. Otra: le dijo a su madre: mujer, he allá tu hijo. Hijo, he allá tu madre. La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta: tengo sed. La sexta: consumado es. Y la séptima: en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, podríamos abarcar cada una de estas palabras y creo que el tiempo no nos alcanzaría. Así que solo vamos a abarcar una de las palabras de nuestro Señor, y es la cuarta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una pregunta, hermanos. Primero es una expresión: Dios mío, y después pregunta a nuestro Señor en la cruz: ¿por qué me has desamparado? Así que va a ser esta cuarta pregunta, esta cuarta palabra de Jesús en la que nos vamos a enfocar en este mensaje, mis hermanos. ¿Por qué fue desamparado y abandonado Jesús? Es la pregunta. ¿Por qué fue desamparado Jesús, mis hermanos? Voy a hablarte de algunas razones por las cuales no fue abandonado Jesús. Aunque por ahí algunos las proclaman, hermanos, las que voy a decir en estos momentos no son las razones por las que Dios abandonó a Jesús. Una: Él no fue abandonado para probar su fe. No, a veces sentimos el abandono de Dios. Yo creo que tú y yo somos testigos de ello. Como que Dios nos abandona, pero es porque está probando nuestra fe. Tú eres y yo testigo de eso. Jesús no fue abandonado por Dios, por el Padre, para probar su fe. Esta no fue la razón. Otra: Jesús no fue abandonado por el Padre porque el Padre podía ver los sufrimientos de Cristo y eran tantos que mejor se volteó para no mirar cuánto sufría su Hijo por los soldados romanos y por aquellos que le gritaban: crucifícale. No sé si tú, mi hermano, alguna vez has sido testigo de alguna escena en donde es tanto el sufrimiento que no eres capaz de ver. ¿Qué ha pasado?
como cuando venimos en el camión y pasa un accidente, más suelen hacerlo las mujeres. Y que hay un accidente, ¿y qué hacen las mujeres? Se voltean. Y uno, no, yo quiero ver. Jesús no experimentó el abandono del Padre porque era tanto el sufrimiento que lo era, que el Padre tuvo que voltearse y decir, no puedo ver cuánto está sufriendo mi hijo. Hermanos, esa tampoco fue la razón por la que Jesús fue desamparado. Otra no razón. Jesús no fue abandonado por su Padre para que fuera responsable Él. No en cierto momento tú, mi hermano, dejas que tus hijos incluso se equivoquen, pero porque quieres que ellos aprendan, y como que los abandonas, y como que lo dejaré que hagan para que aprenda, para que sea responsable, para que madure. Jesús tampoco sufrió el abandono de su Padre por esta razón. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús fue abandonado por Dios? Martín Lutero en una ocasión estaba sentado reflexionando y meditando sobre estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después de un largo momento y de un buen rato estar Lutero meditando en esto, se levantó y dijo, Dios abandonó a Dios. Y es que Jesús es Dios, mis hermanos, y fue abandonado por el Padre, por Dios. ¿Por qué? O sea, la pregunta sigue en pie, no la hemos resuelto. ¿Por qué abandonó el Padre a su Hijo? Hermanos, podríamos tratar de encontrarle alguna razón al por qué Jesús fue abandonado. De hecho, las que te acabo de mencionar, para probar su fe, porque el Padre no podía ver los sufrimientos de Cristo, porque Cristo era el tiempo en que Él se enfrentara solo a su misión como hombre responsable. Todas estas son conjeturas a las que podemos llegar si tratamos de responder esta pregunta, hermanos, echando a un lado la Biblia. Pero un pasaje de la Biblia, hermanos, se interpreta no a la luz de lo que tú crees, ni a la luz de lo que probablemente puede ser, porque una vez a mí me pasó y entonces comparándolo, no. Un pasaje de la Escritura, hermanos, se interpreta a la luz de otro texto de la Escritura. Así que vayamos al Salmo 22 y descubramos, que ya lo leíamos, descubramos por qué razón Jesús fue abandonado por su Padre. Dejemos que sea la Biblia la que nos responda. Salmo 22. Salmo 22. Y aunque quisiera enfocarme en todo el Salmo, hermanos, es demasiado para el tiempo que vamos a estar aquí. Así que yo creo que solo lo voy a hacer hasta el versículo 10. Ya ustedes pueden llevarse este Salmo a casa y meditarlo. Salmo 22. La pregunta es, ¿por qué abandonó el Padre a Jesús? ¿Por qué abandonó Dios a Cristo? Comencemos con el Salmo 22. Salmo 22. El versículo 1 y 2, hermanos, al versículo 1 y 2 le vamos a llamar a estos dos versículos el horrible estado. El horrible estado. ¿Cuál era el estado de Cristo en la cruz? ¿Sabías que el Salmo 22, hermanos, aunque es un salmo escrito por el rey David, en realidad este salmo estaba apuntando al hijo de David, es decir, Jesús? Este es un salmo mesiánico, un salmo profético. Veamos lo que dice el salmista acerca de su hijo, de Jesús. Dice, de hecho comienza exactamente con las mismas palabras que nuestro Señor desde la cruz menciona. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. A estos dos versículos les llamaremos el horrible
estado. Si el Facebook hubiera existido en aquel entonces, y dice ahí estado, ¿se han notado que ahí en su Facebook dice estado? O sea, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo amaneciste hoy? Acerca de Jesús podríamos decir que Jesús se encontraba, hermanos, solo, en soledad. En soledad. ¿Cuál es el estado de Jesús? Soledad, en soledad, hermanos. Jesús ha sido abandonado por su Padre. De hecho, la palabra desamparado también, otras versiones la cambian por abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Notemos primero, hermanos, la repetición de la frase Dios mío. Dios mío, Dios mío. Hoy cuando nosotros queremos, hermanos, recalcar alguna cosa al escribir, ¿qué hacemos? O la subrayamos, o la remarcamos, pero en la antigüedad, hermanos, cuando un escritor quería remarcar o recalcar una fuerte emoción, lo que hacían era repetir la frase. Es decir, aquí en vez de decir un solo Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, Jesús está expresando un sentimiento tan fuerte, hermanos, que es necesario repetirlo 2 veces. Dios mío, Dios mío. ¿Recuerdan como cuando Jesús le dice a Marta, Marta, Marta? Y cada vez que en la Biblia encontremos la repetición de una sola palabra, es porque hay una fuerte emoción en esa frase. El Señor, hermanos, aquí en la cruz está clamándole al Señor con una fuerte emoción, con un fuerte fervor. Dios mío, Dios mío. Y quiero que notemos, hermanos, aunque Jesús se encuentra en la cruz, no está renegando de Dios su Padre. ¿Cómo le llaman? Dios mío. ¿Cómo le llamamos nosotros a Dios cuando nos encontramos en tribulación? Decimos, Dios mío, Dios mío. Hermano, ¿sabías que una de las maneras de descubrir, y como Dios nos da luz de cuando somos sus hijos, ¿sabes cómo es? ¿Cómo respondes en la adversidad? Dice la palabra de Dios en Romanos que cuando estamos en pruebas difíciles, los hijos de Dios claman, Abba, Padre. Así que si en momentos de dificultad, hermanos, de tu corazón sale un Abba, Padre, un Papá, ayúdame, un Dios mío, Dios mío, es testimonio de que eres hijo de Dios. Pero si en el momento de la prueba y del dolor y de la adversidad sale un ay, Dios, ni me respondes, puede ser un poquito rojo que te está diciendo, tú no eres hijo de Dios. Si fueras hijo de Dios, le gritaras a tu Padre. Hermano, ¿qué hacen nuestros hijos cuando se caen? ¿Qué es lo primero que hacen? Gritarle a papá para que venga en ayuda. Dios mío, Jesús en la cruz está clamando. A pesar de estar crucificado, con un grande dolor, Él grita y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí la pregunta, hermanos, es una pregunta de sorpresa. Es una pregunta que nos trae esa sorpresa en el Señor de por qué el Padre le ha abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, nosotros entendemos muy bien que a Jesús lo haya abandonado Judas, ¿no? Lo entendemos muy bien, ¿no? Judas lo abandonó. Sí, Judas lo abandonó, el traicionero, el hijo de perdición, le abandonó. Incluso entendemos, hermanos, que Pedro le haya abandonado a aquel que dijo, Señor, si es posible, yo voy contigo hasta la muerte. Y que cuando venían aquellos a querer apresar al maestro, sacó su espada, bien valentón Pedro, pero finalmente le abandona. Lo entendemos. Entendemos que Judas le abandonó, entendemos que Pedro le abandonó, entendemos que todos sus discípulos le abandonaron. ¿Quién fue el último que se quedó ahí al pie de la cruz, un poco lejecitos mirando? ¿Recuerdan? Juan, como diciendo, quizás ahorita se baje de la cruz, quizás ahorita va a demostrar que Él es el Mesías, otro poquito más me espero, ya todos se fueron, pero aguanto otro poquito más. Pero finalmente Juan también se va, hermanos, y Jesús queda en total
soledad, lo abandonan todos sus discípulos. Pero no solamente sus discípulos, que lo entendemos, porque no sé tú y yo qué hubiéramos hecho, hermanos, en ese lugar. Quizás también, no quizás, te aseguro que también hubiéramos huido. Pero que el Padre lo abandonara, que Dios lo abandonara. ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué lo abandonó? En los versículos 1 y 2, hermanos, tenemos el horrible estado de nuestro Señor en la cruz, en total abandono, en total abandono. Brinquémonos al versículo 4 y 5. Dice el versículo 4 y 5: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Al versículo 4 y 5, hermanos, le vamos a llamar la respuesta del pasado. Jesús, hermanos, en la cruz está meditando en este salmo. Está diciendo: este salmo habla de mí. Y ahora, hermanos, veamos que en el pasado aquellos que clamaron a Dios, ¿cuál fue la respuesta? Fueron librados. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, pero a mí no me libras. Todos los que en el pasado, en momentos de dificultad, vinieron a ti y te dijeron: Dios, ayúdame, Dios venía en su ayuda. Pero Jesús está clamando en la cruz y Dios no le ayuda. El Padre no le ayuda, el Padre le abandona. Clamaron a ti y fueron librados, dice el versículo 5. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero Jesús está en la cruz desnudo, avergonzado, y el Padre no le responde. ¿Por qué? Jesús le está diciendo: ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué a todos los que te clamaron les ayudaste? ¿Por qué a todos los que confiaron en ti les socorriste? A pesar de que ellos, hermanos, habían pecado. Pecaban, Dios mandaba su castigo, ellos se arrepentían, le clamaban y Dios les socorría. Pero Jesús, sin pecado, se encuentra en la cruz clamándole al Padre y el Padre no le responde. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos el versículo 9 y 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. A estos versículos 9 y 10 llamémosle totalmente consagrado. El versículo 1 y 2, el horrible estado, abandonado. Versículo 4 y 5, la respuesta del pasado. Dios respondió a todos aquellos que arrepentidos venían a Él pidiendo ayuda y los socorría. Pero los versículos 9 y 10, totalmente consagrado. Hermanos, aquí Jesús, ya que estaba pensando en el Salmo 22, está haciendo un contraste entre su vida y la de cualquier otro ser humano. Jesús, hermanos, desde el vientre confió en Dios. ¿Puedes creerlo? Jesús, desde de la cuna a la tumba, mis hermanos, siempre obedeció a Dios, siempre obedeció a su Padre. No hubo un solo momento en el que Jesús, hermanos, hubiera pecado, ni en su pensamiento. O sea, piénsalo un poquito. No hubo ni un solo momento en el que Jesús, aun cuando tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío, hermanos, así de carne y hueso, sujeto a padecimientos, a debilidades, le daba hambre, le daba calor, le daba frío, se cansaba, le daba sueño. A pesar de tener un cuerpo como el tuyo y como el mío, hermanos, nunca pecó, nunca, ni por un segundo. Desde el vientre de su madre, dice el versículo 9 y 10, Dios, el Padre, fue el Dios de Jesús. Y todo el momento confió en Él. Todo el momento nunca pecó. Pero en la cruz
está abandonado por Dios, como si fuera el más grande y horrible pecador. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos clamaron a ti, está diciendo Jesús, ellos clamaron a ti después de pecar y los escuchaste. Yo clamo a ti, que soy sin pecado y soy ignorado. No me escuchas, no me respondes, me abandonas. ¿Por qué? Versículos 6 y 8, regresemos, me los brinqué a propósito. Versículos 6 y 8. ¿Cuál era la condición de nuestro Señor? Es que los versículos 6 y 8 les vamos a llamar humillado y despreciado. Humillado y despreciado. Dice el versículo 6 y 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En estos versículos, hermanos, vemos la gran humillación y el desprecio que experimentó nuestro Señor. Hermanos, si ya era una humillación que nuestro Señor, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya era una humillación, hermanos, que dejara su trono y se hiciera menor que los ángeles. Pero no solamente se hizo menor que los ángeles, se hizo menor que los hombres. ¿Qué dice que era? Mas yo soy, ¿qué? Gusano. Mas yo soy gusano. Hermanos, en la cruz nuestro Señor estaba sufriendo la más grande de las humillaciones. No soy ni ángel ni hombre, soy como un gusano. Soy como un... Hermanos, ¿qué se hace con los gusanos? Se pisotean, los aplastas y los matas. Jesús estaba diciendo eso de él: soy un gusano, aplastado, pisoteado. ¿Por qué? ¿Por qué? Humillado más que los ángeles, humillado más que los hombres. Muchas veces, hermanos, algunos por ahí dicen que el Señor se hubiera hecho carne era un privilegio. Porque, ay, Dios tanto ama al ser humano, fíjate, tanto lo ama, que se hizo uno igual a nosotros. Ay, Dios, ¿verdad? ¿Cómo se hizo igual que...? No. El que el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre como tú y como yo, mi hermano, eso era una grande humillación. Era como hacerse gusano. ¿Tú te harías gusano para salvar a los gusanos, mis hermanos? Ay, pobrecitos gusanos, mira cómo sufren, me voy a hacer gusano para salvarles. ¿Te harías gusano? El que el Señor se encarnara, hermanos, era parte de su humillación. Y fue una gran humillación hacerse como tú y como yo. Humillado y despreciado. Dice que lo veían. Todos los que me ven me escarnecen, se burlaban de él, estiran la boca. ¿Alguna vez te han estirado la boca? ¿Recuerdas alguna ocasión que te hayan estirado la boca? Vengan, ya ven. ¿Qué se siente, hermanos? Hermanos, el creador del universo clavado en la cruz, y los que estaban abajo mirando cómo sufría, le torcían la boca, le veían y le decían y decía que era hijo de Dios. Mira, está colgado, ¿cómo no lo vine a salvar? De hecho, abajito dice: estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, pues libre de él, a ver si de verdad es hijo de Dios, si de verdad es el Salvador, pues que lo venga a salvar su padre. Era mentiroso, falso, nadie te viene a salvar, todos se burlan de ti. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero los de abajo decían: pero ahora vemos
que no era hijo de Dios. Ahora vemos que el Padre no se complacía en él. Él es falso, está clavado en la cruz, sufriendo, avergonzado, todos burlándose de él, todos meneando la cabeza y diciéndole qué vergüenza. Y el Padre no respondía. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? De hecho, hermanos, es interesante que en Mateo, donde leíamos Mateo capítulo 27, voy a regresar poquito a Mateo 27, no lo iba a perder, lo perdí, no lo perdí. Mateo 27, humillado y despreciado. En Mateo 27, dice los versículos 41, el versículo 41 en adelante. Leamos desde el 40, dice, y diciendo, tú que derribas el templo, esto es lo que le decían a Jesús mientras estaba clavado en la cruz, le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, ¿a otro salvó? ¿Y a sí mismo no se puede salvar? Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en ti. ¿Confió en Dios? ¿Ven, hermanos, cómo son las palabras del Salmo? O sea, sin querer, hermanos, esta gente debajo de la cruz, al pie de la cruz, estaban cumpliendo la profecía del Salmo 22 que conocían. ¿Ellos conocían el Salmo 22? Ellos lo conocían, se lo sabían de memoria, pero al pie de la cruz, hermanos, ellos estaban siendo el cumplimiento de la profecía del Salmo 22, que mientras Jesús estaba colgado en la cruz, abandonado por su Padre, ellos dirían, ¿confió en Dios? Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Se encomendó a Jehová, dice el Salmo 22, versículo 8, se encomendó a Jehová, pues que le libre. ¿Que es hijo de Dios? Pues que venga su Padre y lo salve. Pero no lo salvó. El Padre no venía a ayudarle. Y es que la pregunta sigue en pie, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús fue abandonado por su Padre? ¿Por qué? Regresemos al versículo 3 del Salmo 22. Y creo que aquí está la respuesta del abandono de Dios a Jesús. ¿Por qué abandonó el Padre al Hijo? ¿Qué dice el versículo 3? Pero tú eres santo. ¿Por qué abandonó el Padre a Jesús? Porque Él es santo. Porque Él es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Vayamos rápidamente, hermanos, a Habacuc. Vayamos rápidamente a Habacuc, adelante de Salmos. Habacuc, uno de esos libros que casi no predicamos, que hasta nos cuesta trabajo encontrar. Habacuc capítulo 1, versículo 13. ¿Qué significa que Dios es santo? Y veamos desde el 12 el contexto para que veamos, hermanos, de qué está hablando aquí el profeta Habacuc. ¿Lo tenemos, hermanos? Habacuc capítulo 1, versículos 12 y 13. Ahora estamos tratando de responder otra pregunta. ¿Qué significa que Dios es santo? Dice el versículo 12 de Habacuc 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Qué significa que Dios es santo? Que Él no puede ver el mal. ¿Sabes qué hace Dios con el mal, hermanos?
le da la espalda. No puede ver el mal. Dios no puede ver el mal. Dios aborrece el mal. Y dice otro salmo, el Salmo 2, que Dios aborrece al pecador. A veces decimos, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios aborrece al impío todos los días de su vida. Dios lo aborrece. Y es que, hermanos, lo contrario de amor no es aborrecimiento. Lo contrario de amor es la indiferencia. Y eso lo saben las esposas y los esposos. Cuando tu esposo te quiere lastimar, ¿qué hace? Es indiferente. Me vale, haz lo que quieras. No, porque podría discutir contigo y dices, todavía le muevo emociones. Pero cuando son indiferentes, dices, creo que ya no me quiere. Lo contrario del amor, hermanos, es la indiferencia. Lo contrario del amor no es el odio ni el aborrecimiento. Si tú amas, también odias. ¿O no acaso, hermanos, si tú amas a los niños, a los bebitos, aborreces el aborto? Pues, no, yo no aborrezco nada, yo soy tanto amor que no, yo no tengo amor para todo. No, si tú amas a los bebés, hermanos, te aseguro que odias el aborto, lo aborreces. Y Dios, que es amor, también aborrece y odia. ¿Sí? Se oye fuerte, porque Él es limpio de ojos para ver el mal. No puede ver el agravio. Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío el más justo que él? Y creo que aquí el profeta, hermanos, está una vez más señalando a Cristo. ¿Por qué no le respondes a Cristo? El impío lo está destruyendo, el impío a quien tú aborreces. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Regresamos al Salmo 22 y volvemos a preguntar, ya entendimos que el Padre abandonó a su Hijo en la cruz porque Él es santo. Él es santo. Aborrece el pecado, aborrece la maldad, pero Jesús no pecó. Pero Jesús, mis hermanos, nunca cometió pecado. Al que no conoció pecado, dice la Escritura en Corintios, que Jesús nunca conoció el pecado, nunca. ¿Por qué lo abandonó entonces? Vayamos por último, hermanos, a otro pasaje de la Escritura que también ya leímos y los leímos a propósito. Isaías 53, versículo 4 y 5. Isaías 53, versículo 4 y 5. Dice ahora el profeta Isaías. Ven, hermanos, como todos los profetas parece que van entretejiendo una historia, una profecía acerca de Jesús, para que podamos entender el desamparo y el abandono de Dios hacia su Hijo. Dice el versículo 4 y 5. Ciertamente, y una vez más está aquí el profeta hablando de Jesús, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Por qué abandonó el Padre a su Hijo? ¿Sabes por qué, mi hermano? No lo que tú piensas, no lo que tú crees. ¿Por qué dice el profeta Isaías? Porque Él llevó nuestros pecados. Hermanos, sobre Cristo fueron echados todos nuestros pecados. Hermano,
Piensa un poquito en tus pecados y perdóname por hacerte pasar un mal momento en esta mañana o en esta tarde de viernes, pero piensa un poquito en tus pecados. Piensa en esos, hermanos, que tú nunca quisieras que nadie supiera de esos pecados. Esos que muchas veces ocultamos porque sabemos que son tan graves y tan vergonzosos que decimos, esto nadie lo tiene que saber. Esos que no quisieras que en ningún momento se proyectaran en un proyector aquí, pasando tu vida. Piensa en esos pecados. Pues esos pecados fueron echados sobre Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y por eso, hermanos, cuando el Padre vio a su Hijo colgado en la cruz, ¿sabes a quién vio? ¿Sabes a quién vio, mi hermano? Te vio a ti. Y por eso le dio la espalda a Jesús. Vio tus pecados, vio mis pecados, me vio a mí en esa cruz. Dijo, lo mereces. No mereces que te responda. Porque la paga del pecado, ¿qué dice la Escritura? Es muerte. Merecemos la muerte. ¿Por qué el Padre no libró a Jesús de la muerte? Porque estaba tomando nuestro lugar, hermanos. Estaba tomando nuestro lugar. Es decir, Cristo vivió una vida perfecta de la cuna hasta la tumba, hermanos. Vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Una vida en perfecta obediencia a su Padre. Cumpliendo y guardando todos los mandamientos de Dios, todos y cada uno de ellos, hermanos. Mandamientos que tú y yo no guardamos ni por un segundo en nuestra vida. Solo pensemos en el primer mandamiento y el más grande: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién ama a Dios así? ¿Te podrías parar hoy y decir que tú amas a Dios así, hermano? ¿Podrías levantar tu mano y decir, yo lo amo así, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas? Hermanos, si alguien se atreviera a pararse, sería un mentiroso. Porque no hay nadie que ame a Dios así. Solo Jesús lo amó así. Solo Jesús amó a su Padre con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Solo Cristo lo amó así. ¿Y sabes por qué lo amó así? Por ti y por mí. Hermanos, Cristo ganó una vida perfecta para regalárnoslas a nosotros. ¿Que el cielo tiene un banco de méritos? Sí. ¿Que el cielo tiene un banco de méritos, hermanos? Sí. Pero no son los tuyos, ni los míos, ni los de ningún santo. ¿Sabes de quién están repletos de méritos ese banco? Del cual Dios es rico. De Cristo. Cristo, hermanos, durante toda su vida llenó un banco celestial, lo repletó de buenas obras y de buenos méritos. ¿Sabes para qué? Para regalártelos a ti. Por eso nunca desobedeció a su Padre, porque dijo, no, tengo que vivir una vida perfecta, en completa obediencia, tengo que ganarme, hermanos. Dice un pastor llamado Sugel Mitchell, no nos equivoquemos, mis hermanos, no nos equivoquemos. La salvación sí es por obras. Repito, la salvación sí es por obras, pero no es por las tuyas ni por las mías, son por las obras de Cristo. Cristo hizo tantas buenas obras que llenó y repletó un banco celestial que está lleno de méritos de Cristo, para que cuando nosotros creamos en Él, se nos den todos esos méritos y se nos dé toda esa justicia. Pero no solamente eso, hermano. En la cruz nuestro Señor pagó, no solamente llenó un banco a nuestro favor de buenas obras y de buenos méritos, sino que en la cruz, hermanos, pagó la deuda que tú y yo nunca podríamos pagar. Hermanos, ¿cuánto es la paga por un pecado? La muerte eterna. Por un pecado. ¿Cuánto mereces por un pecado, hermano? La condenación eterna. ¿Cuántos pecados has cometido?
¿Crees que algún día podrías pagar en el infierno por todos tus pecados? Nunca, nunca. Pues Cristo en la cruz, en tan solo horas, pagó, hermanos, por tus pecados y por los de todo el mundo, por los que iban a creer en Él. Isaías 53 nos dice que Él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Respondemos a la pregunta: ¿por qué abandonó el Padre a Jesús? Porque tomó nuestro lugar. Mi hermano, si el Padre le hubiera respondido a Jesús en la cruz y hubiera ido a ayudarlo, hermanos, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Pero ¿sabes por qué no le ayudó? ¿Sabes por qué? Aunque decían, pues te encomendaste a Dios, que Dios te ayude, que Él te salve. ¿Puedes creer la gran tentación de nuestro Señor en la cruz, hermanos, de mostrarle a esa gente al pie de la cruz que Él era el Hijo de Dios? Porque lo estaban retando. Clámale a tu Dios, a ver, dile que te salve. Y Jesús decía, no. ¿Y sabes quién estaba en su mente? ¿Sabes quién estaba en su mente, mi hermano? Tú. Estabas tú y dijo, no. Si me bajo de esta cruz, se va a ir a la condenación eterna. Tú, mi hermano, yo. Dijo, no me puedo bajar de esta cruz. Tengo que pagar hasta el último pecado que ellos han cometido. Por esta razón, hermanos, Dios, el Padre, abandonó a Jesús. Ese abandono nosotros lo merecíamos. Ese abandono, hermanos, nosotros lo merecíamos. ¿Sabes qué es el infierno? ¿Sabes qué es el infierno, mi hermano? No es otra cosa que el abandono de Dios. Pero no el abandono porque Él no esté allí, Él es omnipresente. Él es omnipresente. Pero ¿sabes cómo está Dios en el infierno? No manifestando su amor, no manifestando su misericordia, no manifestando su bondad. No, hermanos, es que a veces pensamos, es que en el infierno es Satanás quien está atormentando. No hay ni un pasaje en la Escritura, hermanos, donde diga que sea Satanás quien esté en el infierno atormentando a las personas o estará. No, Él será atormentado. Él será atormentado. ¿Por quién? Por la justicia de Dios. El Dios santo que no puede mirar el pecado, que aborrece al impío. El infierno no es otra cosa, hermanos, que el abandono del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la paz de Dios. Hermanos, ¿alguna vez te has encontrado un momento en el que se te va la paz? Que no tienes paz, estás en una ansiedad, una desesperación. Eso no es nada comparado con el abandono de la paz de Dios. ¿Sabes que en cierta forma Dios a todos nos da su paz? Cristianos y no cristianos. Hace salir el sol sobre justos e injustos, dice. Pero en el infierno, hermanos, ya no habrá más misericordia, ni paz, ni amor. Imagínate una vida sin amor, donde todo lo que experimente sea odio, aborrecimiento, destrucción. Pues todo eso nuestro Señor lo llevó en la cruz. Y quiero terminar con esto, hermanos. Muchas veces vemos la muerte de Cristo de una manera muy romántica. Sí, nuestro Señor sufrió en la cruz, fue clavado, mira esos clavos, cómo le traspasaron sus manos y sus pies, mira cómo lo latigaron y lo azotaron. Es una manera muy romántica de ver la muerte de Cristo. Pero mucha gente ha muerto así. De hecho, muchos de los discípulos, ¿cómo murieron, hermanos? Crucificados. El verdadero tormento de Cristo en la cruz no eran los clavos, no era la cruz. ¿Sabes cuál era el verdadero tormento de Cristo? ¿Cuál fue el verdadero tormento de Cristo en la cruz? La ira de Dios. O sea, eso que estaba velado para todos allí, hermanos,
Eso que nadie veía detrás del telón, lo que realmente Jesús estaba experimentando, era toda la ira de Dios cayendo sobre él. A eso fue a lo que el Señor en el Getsemaní le decía al Padre: Padre, ¿recuerdas? Si es posible, quita de mí esta copa. ¿Qué es la copa en la Biblia, mis hermanos? Es la ira de Dios. ¿Recuerdas Apocalipsis? Las 7 copas. ¿De qué eran esas copas? De la ira de Dios. ¿Qué le estaba pidiendo el Padre? ¿Qué le estaba pidiendo Jesús al Padre? Quita tu ira de mí, no derrames tu ira sobre mí. Si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Qué le respondió el Padre? No hay. O sea, si hay otra manera de salvarlos, Padre, si hay otra manera de salvar a estas ovejas que tú me has dado, si hay otra manera, hagámoslo de la otra manera, pero que no caiga tu ira sobre mí. Hermanos, ¿hay otra manera de ser salvos? ¿Acaso es por buenas obras? Si fuera por buenas obras, mis hermanos, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Solo hubiera venido y nos hubiera dicho: pórtense bien, gánense el cielo, acumulen méritos, como los católicos. Pero nuestro Señor no. Señor, Padre, ¿habrá otra manera de que ellos sean salvos? Y no a través de recibir tu ira. ¿Habrá otra manera? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Tuvo que morir con todo. Si vamos a Isaías 53, y ahora leemos el versículo 10. Dice: con todo eso, con todas las súplicas del Hijo de Dios en el Getsemaní, si es posible, aparta de mí esta copa. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quebrantó a Jesús? ¿Los soldados romanos? ¿Los judíos? ¿Quién lo quebrantó, hermanos? Jehová. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Padre no abandonó a su Hijo, porque, hermanos, era el único plan a través del cual tú y yo podíamos recibir salvación. Hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, y tampoco ahí está el tuyo, mi hermano. No, yo sí me porto bien y me esfuerzo. No, yo sí. No hay otro nombre. Elimina el tuyo también. No hay otro nombre, solo el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús, porque en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Por esta razón, mis hermanos, Jesús experimentó toda la ira de Dios, fue abandonado por su Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Inclina tu cabeza, mi hermano. Inclina tu cabeza mientras les voy a pedir a mis hermanas si me ayudan, por favor, para participar de la cena del Señor, mis hermanos, recordando el sacrificio de nuestro Señor entregado y derramado por nosotros. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Todos aquellos, hermanos, que vienen humildes ante Él, reconociendo que el Señor llevó sus pecados. Mi hermano, ahora sí concluyo con esto para orar. El Evangelio no es una lista de cosas por hacer para ser salvo. El Evangelio no es una lista de mandamientos que tienes que cumplir para ser salvo. El Evangelio es el anuncio de lo que hizo Jesús en la cruz para que tú y yo seamos salvos. Ese es el Evangelio. Es un anuncio, es una proclamación.
¿La crees? ¿La crees, mi hermano? ¿Crees que Jesús en la cruz llevó tus pecados? ¿Crees que solamente a través de la vida y muerte de Jesucristo tú tienes salvación? ¿O aún crees que portándote bien y haciendo buenas obras tú vas a llegar al cielo? Si tú crees, mi hermano, si tú crees que es por tus buenas obras, quizás si te quieres abstener de la cena del Señor, harías bien. Pero si tú confías en que es solo por Cristo y nada más por Cristo en quien hay salvación, hermano, no te prives del privilegio de reconocer a través de la cena del Señor su sacrificio que hizo por ti y que hizo por mí. Inclinemos nuestra cabeza, hermanos, vayamos a Dios en oración, pongámonos a cuentas con nuestro Dios, que el Espíritu Santo redarguya en nuestros corazones, hermanos, recordándonos incluso aquellos pecados inconscientes que a veces cometemos, hermanos, y mientras compartimos y mientras participamos de la cena del Señor, hermanos, medita en tus pecados y medita en cuán horribles son tus pecados, mi hermano, mi hermana, cuán horribles son tus pecados que le costaron la vida a Jesús. Fue por tus pecados. Fue por mis pecados, hermanos, que Jesús tuvo que ser crucificado. Pero también medita, hermanos, en lo grande y maravilloso del sacrificio de Cristo. No te quedes solo mirando tus horribles y grandes pecados. Dirígete inmediatamente a mirar el grande y maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos. Que no hay pecado tan grande que el gran sacrificio de Cristo no perdone y no cubra. Así que, inclinadas nuestras cabezas, mis hermanos, en oración, en silencio, yo te pido que meditemos y que vayamos a Dios en oración.